Recuerde que para participar en el programa Directo al Punto, los números de teléfono a marcar son el 787-759-9111 y el 787-689-0050. Regresamos a Directo al Punto. Soy Adaitza Cortés y ya estamos en el panel juntos pero no revueltos, y hoy estamos con dos representantes. Estamos con Luis Vega Ramos, representante por el Partido Popular Democrático. Bienvenido. Buenas noches. Muchos saludos, gracias por la invitación y un privilegio estar sustituyendo al querido amigo y senador José Luis Dalmau. Claro que sí, y un saludo al representante por el Partido No Progresista, Manuel Claudio Rodríguez. Bienvenido nuevamente. Muy buenas noches, gracias por el sábado, martes tras martes. Estamos aquí con ustedes y ahora con Luis Vega Ramos aquí. Gracias, compañero, y saludos. Gracias por esta noche. Seguro que sí, a todos los radioescuchas. Bueno, yo creo que hay un tema que hay que hablar y es la próxima orden ejecutiva que la gobernadora tiene que firmar. La mitad del país está pidiendo que reabran y que le den la oportunidad a los comercios y le den la oportunidad a la ciudadanía de demostrar de qué estamos hechos y que somos personas disciplinadas, que podemos respetar y salvar las vidas, etcétera. Y la otra mitad está diciendo que cuando dieron una reapertura de cantazo hubo tantos positivos en agosto que la gente entiende que no se debe dar esa apertura. Y así las cosas, pues estamos en el medio de la nada entre los task force económicos y el task force médico. Unos dicen una cosa, otros otra, y encima de eso, para nuestros dos panelistas, cuando uno lee información de Europa, de Estados Unidos y de otros lugares, como que no compagina lo que dicen de la enfermedad y del coronavirus aquí versus lo que dicen en otros sitios. Así que vamos con la participación de Luis Vega Ramos. Bueno, yo creo que este asunto, y yo sé que es complicado, yo sé que hay unos jalones que nos dan en la cosa de la economía legítimos, no solo de los empresarios, sino de los empleados, de no solo las pequeñas y medianas empresas, sino las grandes, el propio gobierno, ¿verdad? Que tampoco puede volver a una plena normalidad en la medida en que todo el sistema económico no vuelve a una normalidad. Pero también tenemos que ser muy cautelosos. Estamos en un momento muy delicado, muy riesgoso para la propagación de los contagios, y yo preferiría errar en este momento del lado de la cautela. Créame que yo entiendo, yo he sido un luchador por el pequeño y mediano empresario puertorriqueño toda mi vida en el servicio público, y lo voy a continuar haciendo, pero tengo que ser un luchador más por la vida de todas las familias puertorriqueñas. Y el problema es que en la medida en que tú mandas mensajes de que esto se está abriendo, de que esto se está liberalizando, nos pasan cosas como la que nos pasó en Morovis el pasado fin de semana, y que ahora pues estamos tratando de resolver y tratando de no lamentar, y esperemos no tener que lamentar un suceso como el reguero, el desorden que hubo en aquella actividad en Morovis. Así que yo, con el respeto y con el entendimiento que tengo de los amigos y amigas en el sector empresarial, en el sector comercial, creo que todavía debemos errar del lado de la prudencia y ser mucho más cautelosos antes de estar liberalizando o abriendo más espacios comerciales. Vamos con la posición de Manuel Claudio. En programas anteriores hemos conversado sobre varios temas. Uno es el problema económico que esto ha traído a toda la ciudadanía. Inclusive uno de los más afectados ha sido el turismo en Puerto Rico, porque reconocemos que han cerrado de una manera increíble, y ya los casinos, que en ocasiones se pusieron a hacer unas medidas extraordinarias para poder operar. Medidas que añade inversiones de miles de dólares. Con todo y eso, a la próxima semana lo cerraron. Yo entiendo que aquí tenemos que hacer las cosas prudentemente. Lo que hemos visto un descontrol ha sido en lo que no hemos podido atender prudentemente, porque sin embargo, cuando hemos atendido el caso de los casinos, por volver a ese, están abriendo las máquinas del hipódromo El Comandante en todos los lugares y bares alrededor de Puerto Rico sin un control, y ahí no tocaron esas personas. Pero sin embargo, estas que las podíamos tocar y podíamos, constantemente verificar el estado y estar pendiente de cómo se estaba tomando en cada uno de esos centros, lo cerramos inmediatamente. Oye, yo no estoy a favor de que se abran plenamente los centros comerciales, pero hay unas maneras que podemos estar haciendo las cosas apropiadamente.
Sin embargo, en situaciones como la lamentable que pasó el fin de semana pasado en Morones, fue un desenfreno lo que hubo ahí. Deberíamos exigirle a cada persona, dueño de local, que tiene que tomar medidas preventivas. Yo he visto actividades que se han hecho donde el mismo dueño del local exige a un guardia de seguridad, y si corrompes las medidas de seguridad, automáticamente se acabó la actividad y el evento y esto lo dejamos. Tenemos que crear un balance también en la salud mental del puertorriqueño. Yo creo que a veces hemos estado enfocados en la parte más importante que cierra para contener la pandemia, que yo creo que es importante. No estoy diciendo que no sea importante, pero como estuve hablando con el compañero la semana pasada también, hay deportes que ya pudieran empezar a funcionar, que son una distracción para las personas y obviamente con unas medidas de precaución, aunque sea transmitidos por televisión y no yendo a los lugares presencialmente, como actualmente se hace con el deporte de hipismo, como se hace se está trabajando con los juegos, algún tipo de... Hay diferentes, como el sí, tenis, hay otros. Y no a veces pues físico. No aglomeramos las personas, pero podemos hacerlo de otro tipo, de otra forma. Y yo creo que tenemos que crear un balance. El Task Force Médico tiene que vislumbrar para esta próxima decisión que van a tomar el problema de la salud mental del puertorriqueño y la pandemia de Puerto Rico. Y en ambos tomar prudencia para poder hacer un balance para que el puertorriqueño no termine enfermo. Recordemos que hay muchas personas que actualmente tuvieron unos beneficios del PUA, comenzaron a tener beneficios de Trump, que eran los $1,200, el beneficio que le dio la Cámara y el Senado de $500 a los empresarios luego de $1,000. Oye, ya eso no lo tienen. Ya ahora mismo ellos están, como diríamos acá en el pueblo mío de Coamo, jalando pajas del tanque. Pero también, obviamente, también hablamos de la irresponsabilidad de muchos puertorriqueños que cogieron ese dinero y hasta en los periódicos, luego que nosotros hicimos los comentarios en el programa de nosotros, salió en el periódico que estaban haciendo piscinas de magnitud olímpica en sus casas, cuando deben de retenerse y pensar cómo vamos a estar actuando en el futuro, que esto ya se había dicho hasta el cansancio, que esto no iba a ser cuestión de una semana, 2 meses, esto es hasta que no haya vacuna, no tenemos cura. Definitivamente, y una vez comience la cura y una vez comience la vacunación, aún así tenemos que tener las prevenciones porque no sabemos qué situación vaya a correr. Acuérdate que estamos corriendo con una vacuna en tiempo récord y definitivamente el pueblo puertorriqueño tenemos que protegernos nosotros. El gobierno, hemos estado haciendo medidas y hemos estado informando. Yo sé que todos los compañeros que tuvimos que tenemos en rumbo a unas elecciones, hemos tenido que rediseñarnos para llegar al público en general. Hemos tenido que hacer maravillas, igual los que estuvieron en primaria, pero nunca dejamos de bajar la guardia. Y cuando hubo una situación particular, como la que todos conocen, automáticamente activamos protocolo y se detuvo aquí la situación hasta que no estuviéramos todos realmente verificados y no comprometiendo la salud del pueblo puertorriqueño. Mira, ha traído un tema bien interesante y quiero la reacción también de Luis Vega Ramos, la salud mental. Cuando uno lee esta noticia de hoy, por ejemplo, en la Florida, que también igual están viviendo la pandemia y están viviendo, ¿verdad?, la situación. Este hombre en Florida confesó que mató a su madre de un disparo, escuchen bien, por discutir con ella sobre un jugo de naranja, el control remoto del aire acondicionado y el uso de su automóvil para buscar trabajo. Y sencillamente después de esa discusión le metió un tiro a su madre. Asimismo vimos ayer las noticias de un hombre que le da machetazos a otro y desde el jueves que hicimos aquí un programa sobre el tema de suicidio, tengo 3 suicidios que han llegado y han salido públicos en la prensa. O sea, la situación no es tan fácil. Igual por la pandemia, igual por la situación económica, la gente no tiene paciencia o están exageradamente deprimidos o están muy agresivos porque ya no pueden con esta situación. Luis. Sí, y la solución a eso es crear un esquema en la orden, digo, no la solución requiere muchos factores, pero desde el gobierno, desde la rama ejecutiva, la solución debe ser crear un esquema que permita así una válvula de escape, pero ordenada. Yo no sé si es el 25% de la capacidad
o el 33. En el caso de los casinos, yo puedo testiguar que los empresarios y las empresas que están bregando con ese renglón de la economía que está altamente regulado han tomado unas medidas extraordinarias y que probablemente debemos darle un espacio para que cierto tráfico pueda empezar a recorrer en esas empresas. Lo que quisiera en ese sentido es que no mandemos un mensaje de que se va a darle la bienvenida a que la gente vuelva a actuar como si todo estuviera bien, porque todo no está bien. Este sigue siendo un virus sumamente contagioso, sigue siendo un virus sumamente letal. Lo digo porque él mismo lo ha dicho y lo ha relatado y me alegro que esté bien, pero el exsecretario general del PNP y buen amigo Omar Negrón, que es una persona joven, que es una persona saludable, que es una persona con niños pequeños, vio la zarza y el guayacán. Y el compañero de la Cámara que falleció. Correcto, tuvimos un compañero asambleísta municipal de Carolina, Aníbal Carrión, muy amigo mío, que también falleció. O sea, esto no es para estar jugando con la situación y particularmente en este momento tan delicado. Así que si vamos a buscar unas aperturas, tienen que ser altamente reguladas, tienen que ser dentro del espacio que de verdad las circunstancias lo permiten. Caramba, tiene que ser con una cooperación ciudadana y este mensaje, yo no sé cuántos nos estarán escuchando o no de esa generación, pero tiene también que ser con un compromiso de los jóvenes, que después de todo son el vector de transmisión más grande que hay aquí, porque el joven o la joven pues va y comparte y cree que no le va a dar, y si le da no tiene síntomas, y pues coge un buche de una cerveza aquí y a lo mejor comparte con unas amistades allá, esto y lo otro, y a los 2 o 3 días tiene que llevarle una compra a su abuelo o a su abuela, y a los 2 o 3 días a lo mejor tiene que ayudar a conseguirle un medicamento a papá y a mamá, y ahí es que vienen los problemas. Y eso es lo que tenemos que lograr, inculcarle a la gente que no puede hacer, porque tenemos que aguantar, como decía el compañero, tenemos que aguantar hasta que haya una vacuna. Y yo no sé si la vacuna viene la semana que viene, o el mes que viene, o de aquí a 3 meses, o de aquí a 5 meses. Pero tenemos que tratar de tener una disciplina grande hasta que podamos tener una vacuna segura que nos permita entonces volver a la normalidad. Les pregunto porque se dice que el 3% de los positivos que ha habido en Puerto Rico vienen por avión, pero el resto ha sido por fiestas privadas y en los trabajos. Entonces, la legislatura ya está cerrada, ¿verdad? Y ya ahora mismo pues no se puede hacer nada, pero lo cierto es que las órdenes ejecutivas no son una ley y entonces muchos de estos casos de todo esto, que si mascarilla, no mascarilla, que si caminas por la calle o que si cumpliste o no cumpliste, se están cayendo en los tribunales porque no hay garra, no hay dientes. Claro, ahora mismo arrestaron a la persona que organiza esta actividad en Morovia en el aeropuerto para interrogarlo y demás. Pero eso no quita toda la cantidad de gente que estuvo allí y nunca vamos a saber todos los que estaban allí con nombre y apellido, a menos que él, ¿verdad?, someta a la lista de todos los que estaban allí y entonces ver el tracing de dónde estaban y qué sé yo. Pero, o sea, si vas a someter una lista para arrestar a todas esas personas, no van a cooperar y esto va a seguir, va a ser un pandemonium aquí. Y entonces hay muchas fiestas que se están haciendo en las casas y las marquesinas privadas porque la gente está agobiada. Yo y creo, ahí es donde no hay disciplina. Por eso es que vuelvo y recalco en el aspecto que habíamos hablado de que a veces estas fiestas en las marquesinas, estas fiestas en las casas donde se está disparando realmente no son permitidas por la orden ejecutiva. Y si vamos a ver, si hablamos de sitios ordenados donde las personas pueden recrearse como los hoteles. Yo recuerdo que este mismo verano, cuando hubo la oportunidad de ir a diferentes hoteles, yo salí con mi familia y la actividad fue bien ordenada. E inclusive la limpieza que se hizo en esa habitación antes de nosotros hacer el cambio de uno al otro, daba gusto ver cómo esas personas empezaban. Yo doy fe de eso porque me he quedado en hoteles y es así. Y entonces, o sea, mientras estás hospedándote, no sé si lo viviste, no entra nadie a esa habitación. No entra nadie a la habitación. Si usted va a estar de viernes a domingo, entonces el domingo entra alguien allí. Entra alguien. Mientras usted está allí. Entonces, el área del restaurante era con reservación.
y estaban a una distancia prudente. Habían mesas de 4 o 3 y no juntaban a ninguna familia. El área de la barra permanecía abierta con una disciplina y se iban, y yo recuerdo que iban y limpiaban todo el área. El área de entrada hacíamos la fila para poder estar para hacer el check-in y el check-out en el área de la piscina. No nos permitían acercarnos a la barra de la piscina. No, usted se mantiene allá en su esquinita con su familia, levanta la mano que la persona va a ir a la orilla de la piscina. Oye, y restringieron eso. Y yo me atrevo a apostar que ahí no había no era una actividad desordenada para ninguna de las personas y la exposición era de una manera increíble. O sea, te estoy dando pequeños ejemplos que hemos cerrado la industria, que hemos forzado. Probablemente mucha de esta industria puede verse desventajada y perder, inclusive han perdido mucho dinero, pero lo estaban haciendo correctamente. ¿Y dónde es que habíamos visto el descontrol? En aquellas otras industrias que no las hemos mirado tanto, que trabajan de una manera un poquito. Oye, lo acabamos de decir. Primero fueron las personas que venían del extranjero. Segundo, en las casas, porque ni siquiera hay un listado de las personas que estaban en ese hogar y salieron tal positivo. Entonces, como decía el secretario de Salud esta mañana, el problema es que tú llamas a la persona, le dices, ¿cuántas personas había? Ah, no, 2 personas. Y a lo mejor habían 30. Y no clasifica a cada una de las personas que estuvieron ahí, que son probables portadores, y no seguimos, y no continúan. Ahora, si esto se hubiese ocurrido en un hotel, que hay una situación como esta, inmediatamente te envía la lista de todos los huéspedes que estuvieron, y cuántos estuvieron en la barra a qué hora, porque hicieron un ticket y pagaron, y cuántos estuvieron en el casino a tal hora, y cuántos, o sea, se puede controlar mucho más, porque van a estar más pendientes esta industria, que es altamente regulada, como decía el compañero, y la industria de los hoteles, entre otros, que yo estoy convencido que donde había menos oportunidad de crear brote en situaciones como esto. Yo te voy a traer mi área de Coamo y Santa Isabel es altamente de mucho venta de caballos de carrera. Aquí hay creo que son cuatro potreros. Ellos trabajan un año entero para hacer un día de subasta. Actualmente ellos están tratando de hacer su subasta anual. Su subasta anual por lo general recibía 200 personas. Este año no, el que compra es el que va a ir. No van a ir personas para ver los caballos, para ver el evento. Tú sabes hasta lo que han hecho para el protocolo. Pruebas rápidas antes de entrar. Si está infectado, no entra. Oye, y ellos están tratando de que les dejen la oportunidad de que no caigan en la cesantía. Y tú sabes dónde se crean esta actividad, bajo carpas al aire libre, que también no son sitios concentrados, cerrados, y tienen el deseo de llevar esto de la mejor manera para ellos poder generar lo que durante todo un año esperan el día del evento que ellos tienen su subasta. Por eso es que es importante hacer una apertura ordenada, una organización con cooperación de los dueños de negocios, y definitivamente va a ser la mejor manera que podemos demostrarle a Puerto Rico que la economía se puede ir recuperando paso a paso. Oye, y yo recientemente, ayer, venía bajando de Santa Isabel a Coamo, y me detuve en un área y saludé a unas personas, y recuerdo que me estuvieron hablando y me dicen, oye, el comerciante tiene conciencia. Me dijo, mira, los otros días yo vi que mi negocio estaba lleno, había sobrepasado lo que yo puedo estar aquí. Inmediatamente yo tuve que empezar a sacar a la gente. Ellos mismos crean su conciencia. ¿Sabes lo que me dijo el dueño del negocio? Yo prefiero perder un poquito más de dinero a tener que cerrar el negocio porque todos nos enfermamos o tenemos un brote en mi negocio. Y esas son personas que crean conciencia y están responsablemente actuando. Y a veces son los que más les restringimos y son los que más regulados están. Cuando regresemos de la pausa, vamos a hablar de una propuesta que hace el candidato del Partido Popular, Charlie Delgado Altieri, de que él dice que va a crear un comité para evaluar formalmente el contrato de Luma Energy. Y me gustaría la reacción de ambos porque
para muchos no es tan fácil cancelar ese contrato y para otros entienden que cuando un contrato es leonino hay formas legales y a través de los tribunales de cancelarlo sin pagarles un centavo. Y así las cosas me gustaría escuchar porque las protestas todavía siguen y los miembros de la Autoridad de Energía Eléctrica, los jubilados, los activos, ninguno están de acuerdo con ese contrato. Para participar en el programa Directo al Punto, los números de teléfono a marcar son el 787-759-9111 y el 787-689-0050. Y regresamos a Directo al Punto. Soy Adaísa Cortés y seguimos en el panel juntos, pero no revueltos, con los representantes Manuel Claudio Rodríguez por el Partido Nuevo Progresista y Luis Vega Ramos por el Partido Popular Democrático. Y le preguntaba sobre la posibilidad de cancelar el contrato de Luma Energy versus, también ellos me podrían decir si ellos están de acuerdo con ese contrato y cómo ven las cosas que están pasando en la Autoridad de Energía Eléctrica. Así que comenzamos la ronda nuevamente con Luis Vega Ramos. Bueno, lo primero que de ese contrato preocupa es que nos los anunciaron después que estaba acordado. No hubo ninguna discusión pública de si esto era bueno, era malo, si era oneroso al pueblo de Puerto Rico, si conllevaba aumentos en la factura de luz que los conlleva y demás. Simplemente un día se pararon, anunciaron y dijeron esto está consumado, esto es lo que hay, ahí lo tienen. Y eso pues de por sí levanta unas suspicacias muy grandes y ya pues distintos grupos de analistas empiezan y de intereses particulares empiezan a levantar unas preocupaciones muy grandes con los términos de este contrato, en términos de la protección al consumidor, tanto el residencial como el comercial, como esto no da ninguna garantía de que no se va a subir el precio de la electricidad precisamente para cubrirle las ganancias a esta empresa y para cubrirle las ganancias a los bonistas buitres que compraron en segundas y terceras manos los bonos de energía eléctrica. Como esto permite hasta el último momento que Luma se pueda salir si no le gusta lo que va a empezar el año que viene. Sin embargo, el gobierno de Puerto Rico y el pueblo de Puerto Rico estamos amarrados desde ahora. O sea, ahí hay una serie de asuntos que son sumamente preocupantes y peligrosos y que surgen de la desconfianza natural de que al pueblo de Puerto Rico se le anunció esto cuando ya estaba quitado, cuando ya estaba firmado, cuando ya estaba consumado. En ese sentido, yo favorezco lo que ha planteado el amigo y próximo gobernador de Puerto Rico, Charlie Delgado, a los efectos de crear una comisión de exsecretarios del trabajo, de líderes sindicales, de abogados expertos en contratos, de CPA, para analizar los términos y condiciones de ese contrato, número uno, para poderle decir al pueblo de Puerto Rico si es justo o no lo que ese contrato plantea, y dos, si no lo es, qué opciones tiene Puerto Rico para separarse de un negocio que sea malo para el gobierno, pero que más importante sea malo para el consumidor residencial y el consumidor comercial. El pueblo de Puerto Rico no va a echar para adelante hasta que la economía de Puerto Rico no eche para adelante. Y mientras haya un esquema parecido al dondeo hace unos años atrás, que permita el alza indiscriminada de la energía eléctrica, la economía en el país no va a echar para adelante, no vamos a ser atractivos para la inversión foránea. Y eso es lo que me parece que está sobre la mesa. Así que habrá que ver con mucho cuidado. Yo soy uno que creo que debemos tratar de disolver ese contrato y empezar una nueva negociación si es que en lo que tiene que ver con la producción debemos buscar alguna inversión y algún interés privado, y yo no me cierro a la posibilidad de hacer unas alianzas con el sector privado para que ellos inviertan, para que ellos generen una ganancia, pero a la misma vez para que nos den pinchado al pueblo de Puerto Rico, pero a la misma vez tenemos que bregar con la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, y aquí todo esto está construido para pagarle a los que compraron a 30 o 40 chavos lo que otros vendieron que valía $1, y tú no puedes pagarle a 30, 40, o sea, el dólar completo al que compró por 30 y 40 chavos una acción. Y eso es lo que me parece a mí que está planteando el compañero Charlie Delgado, y creo que es una posición muy responsable. Lo que tú estás diciendo es que tanto que se cacareó con relación a que se compraron las pruebas rápidas muy caras porque en ese momento eran las únicas que habían, versus entonces ahora con Luma se le paga lo que sea porque como hace falta restaurar la autoridad, pues sí, hay que pagarle millones a esa gente en contrato, no importa.
Pero es que esa es la práctica consuetudinaria de este gobierno de Ricardo Rosselló, Wanda Vázquez y Pedro Pierluisi. Incluyo a Pedro Pierluisi porque fue el abogado de la Junta de Control Fiscal que permitió todo esto. Lo hicieron con Whitefish pagándole de más. Y ya lo dijo el inspector general de FEMA. Perdón, de Homeland Security. Lo hicieron con Cobra pagándoles de más. Y ya lo dijo el inspector general de Homeland Security. Lo hicieron con las pruebas del COVID y ahora parece que lo quieren hacer también con el contrato de más. ¿Qué nos dice Claudio Rodríguez? Adelante. Yo creo que tenemos que empezar a analizar este contrato y en ocasiones verlo un poquito más. De 5 millones de una compensación o algún dinero de trato de Puerto Rico. Pierde el activo de la electricidad la corporación pública. Somos los y para las funciones de Luma y todos conocemos que estados históricos no se dé deuda. Según el acuerdo de mediación tuvo que crear infraestructura para poder existirán en el proceso de una adecuada ejecución de bien dijo, porque yo creo que aquí se mira los materiales que no hay poder y luego íbamos a ir a de temas robusto hablando sobre nunca ni luz iban a ocurrir mejorar y el sistema puede colapsar poniendo pues no son jamás yo y recuerdo de fue la luz comparado con
no se tropean con los y se cayó el sistema eléctrico. Apenas por importancia recuperarnos de la manera más rápida y de una manera sobre lo que ha ocurrido durante los procesos de Puerto Rico, que está comenzó en mi distrito, como comentaba, y se está haciendo las corrientes para poder ser como son en que ellos no lo veían porque hacen y en ocasiones hacían hasta la actividad de la electricidad, pues ocurrió de Puerto Rico, porque usamos los consumo durante la noche y cerraban todos los negocios, ya eran noches, no comenzaban. Tenemos que comenzar y luego que debieron haber más sobre la situación. Nosotros somos las situaciones y pudimos verificar había que tomar acción el proceso de Puerto Rico con el sistema eléctrico. El compañero representante no es culpable del récord de pista de lo que ha pasado con la contratación de energía eléctrica este cuatrenio, pero el récord de pista pesa. O sea, sí. Ese informe del inspector general del Homeland Security que dice que los contratos de Whitefish y de Cobra estuvieron mal hechos, que las tarifas de facturación fueron absurdas y que lo que básicamente dice es que lo que se supone que ellos nos reembolsen no nos los van a reembolsar, o sea, se lo va a acabar chupando el pueblo de Puerto Rico porque no vamos a poder lograr esos reembolsos de cientos de millones de dólares, los que se le pagaron a Cobra, los que se le pagaron a Whitefish y los que puede que quieran demandarnos ahora en los próximos años o en los próximos meses. Es precisamente el mismo patrón que vemos en el contrato de Luma. Aquí se pactan unas cosas sin explicar, o sea, aquí se contratan unas cosas sobre energía eléctrica sin explicarle nada a nadie, sin que haya transparencia, para que después sea el propio gobierno de Trump, que ustedes saben que, bendito, uno no puede creer en esa gente, pero hasta ellos nos están diciendo que fuimos unos exagerados o que este gobierno de Ricardo Rosselló, Wanda Vázquez y Pedro Pierluisi, el abogado de la Junta de Control Fiscal, fueron abusivos en los contratos que se hicieron con Cobra, que se hicieron con Whitefish, y ahora, ¿por qué dudar que el contrato que se nos escondió con Luma hasta que se firmó
no está en la misma situación. Si a eso le sumamos que hay un afán obsesivo, desesperado de la Junta de Control Fiscal, que honestamente este gobierno en ninguno de... Y oye, Pedro Pierluisi era el abogado de la Junta hasta el año pasado, y Wanda Vázquez pues era la secretaria de Justicia hasta el año pasado, ahora es la gobernadora, y ninguna de esa gente está objetando, ninguna, los acuerdos que la Junta de Control Fiscal quiere llegar con los bonistas de energía eléctrica, que son acuerdos abusivos. O sea, lo que los bonistas buitres compraron por 25 o 30 chavos, la propuesta de este gobierno y del abogado de la Junta Fiscal, Pedro Pierluisi, es que se lo paguemos a 80 o 90 chavos. Eso es abusivo. Eso lo único que va a lograr es el aumento de la tarifa de energía eléctrica pero en la Puerto situación Rico. era bonita y sabe porque se dialogó en la Cámara y fue la gobernadora a hablar con nosotros y estaba José para que apoyáramos el proyecto de la tarifa de Autoridad de Energía Eléctrica con el pago de los bonistas, y nosotros no nos daban datos concretos, no decidimos que no lo íbamos a apoyar. Y en la legislatura eso está en récord. Así que definitivamente hemos sido bien proactivos y no queremos un impuesto más para el pueblo puertorriqueño, porque el pueblo puertorriqueño ya no lo aguanta. Y definitivamente este cuadrenio ha sido uno que hemos dicho que no a cualquier impuesto que le quieran poner al pueblo puertorriqueño. Y lo hemos logrado hasta el día de hoy. Lo que nos quedan son 9 minutos, pero hay un tema que va agarrado de lo que hemos estado hablando. Antes del tema, sí. Tú viste que ahora estoy yo con camisita coloradita y Luis está con azul. No, ya veo, ahora se por aquello de la civilidad, por aquello de los modales. Muy bien, eso es siendo solidarios uno con el otro. Mira, exacto. Es que pero tengo a Muñoz Marín velándome aquí atrás. ¿Ah? Y yo tengo las palmitas, mira. Tengo a Muñoz Marín velándome acá atrás. Y yo tengo las palmitas. Es que a mí me preocupan las personas jubiladas y esas pensiones que todo el tiempo, cuando vemos que el país está, se dice que 100,000 personas más antes de diciembre van para el desempleo. Se dice que antes de diciembre 10,000 pequeños y medianos comerciantes podrían cerrar. Y seguimos hablando de las mismas cantidades en la Junta de Gobierno y en el presupuesto, como si aquí no estuviera pasando nada y pudiéramos pagar los que nos quedamos trabajando todo eso, porque hay muchos en el desempleo. Entonces me preocupan los jubilados y me preocupa la cuestión de la energía eléctrica, donde en educación la gente ha hecho el sacrificio de comprarle computadoras a sus hijos, otros se las ha dado el departamento y han puesto internet, pero resulta que se le va la luz a cada rato en diferentes municipios, no estamos hablando de unos y otros. Y entonces la queja ahora es cómo los hijos van a terminar los estudios y los padres, cuando más están involucrados y ayudando, se les va la luz y es un atraso otra vez. Así que esos dos temas, en los minutos que me quedan, algo que pueden expresar. Tú has tirado ahí 2 misiles de varios megatones bastante complicados. Así que yo voy a tratar de poner el mejor escudo contra los misiles rápido que se pueda, para que el compañero también pueda decir algo. Uno, en lo que tiene que ver con las pensiones, la Cámara de Representantes, yo tengo que reconocerlo, en un esfuerzo tripartita, o un esfuerzo de todas las delegaciones, Lourdes Ramos, servidor, Denis Márquez, Manuel Natal, Luis Raúl Torres, y los votos, porque creo que acabó siendo totalmente unánime, se aprobó la ley del retiro digno, que era una ley que creaba una estructura para garantizarle o para tratar de garantizarle frente a todos estos retos el retiro digno a los pensionados presentes y a los futuros. Y más aún, que establecía como política pública el rechazo al plan de ajuste de la Junta de Control Fiscal frente a los bonistas. Y ese proyecto, que surgió precisamente de los mismos servidores públicos, lo empujamos con mucha fuerza, distintos legisladores de todos los partidos y de todos los sectores, y por eso yo me honro que junto a la compañera Lourdes Ramos, al compañero Denis Márquez, a Manuel Natal y yo, recibimos el endoso la semana pasada de la coalición Creemos un Nuevo Acuerdo y de los distintos grupos de pensionados por haber dado esa pelea. Entonces, dirá la gente, bueno, pues ¿por qué entonces no estamos celebrando que no se aprobó? Porque el problema fue que el Senado bloqueó eso y trató de introducir a última hora unas enmiendas dañinas que lo que hacían era
poner a los pensionados de Puerto Rico en el mismo nivel que los bonistas, y si los ponías en el mismo nivel que los bonistas, si tú lograbas una reducción de 80% a la deuda de los bonistas, le tenías que aplicar 80% a los jubilados. Y la gobernadora aceptó eso, y realmente Pedro Pierluisi no empujó a nadie en el Senado para que cambiaran de opinión, y los votos populares estaban. Los votos populares con un grupo de senadores del PNP hubiesen sido suficientes para lograr la aprobación. Entonces se inventaron el embeleco ese de la enmienda constitucional que no fue para ningún lado y que era un engaño. Así que lo que hay que, la línea que hay que tirar en la arena sobre ese tema, para pasar al otro rapidito, es quién está a favor de que se apruebe el cuatrienio que viene, si no la ley del retiro digno. Nosotros estamos a favor. La pregunta es si aquellos que en el PNP dijeron que estaban a favor y votaron a favor, particularmente en la Cámara de Representantes, están dispuestos a hacer un último empuje para que eso pase. Pero si no están dispuestos a hacer... están a tiempo de que se firme, porque ¿cómo lo no, van a hacer? Las enmiendas que querían, ustedes no las aprobaron. Hay que llevar a la gobernadora y a Pedro Pierluisi contra la pared y exigirle que se convoque una extraordinaria, y que Pedro Pierluisi exija que se convoque una extraordinaria y que se apruebe la ley de retiro digno que Tomás Rivera Chats y los senadores del PNP bloquearon. Sobre el otro tema, que es el de educación, mire, usted me perdone, pero este señor de este gobierno, y digo, lo tengo que decir con mucho respeto, la Asamblea Legislativa abdicó, renunció a su obligación de supervisar a la rama ejecutiva. Tuvo 6 largos meses, o por lo menos 5, vamos a ver, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto, para montar el sistema de las computadoras, del internet y de los módulos para que los estudiantes de nuestro sistema de educación, vamos, la corriente regular, yo sé que lo de educación especial es más complicado, pero vamos para los de la corriente regular, y eso es un desastre, y tuvieron 6 meses, o sea, desde marzo, era bastante obvio que la cosa en agosto no iba a estar fluyendo bien, porque como decía el compañero ahorita con absoluta razón, hasta que no hubiera vacuna, aquí no vamos a poder volver a la normalidad. Y en 6 meses no pudieron hacerlo. Y desgraciadamente la legislatura en 6 meses no supervisó. Yo radiqué el proyecto para que las clases se dieran a través de WIPR, y la Asamblea Legislativa y la Cámara de Representantes, lo digo con mucha tristeza, no lo empujó a tiempo. Ahora dicen que lo van a hacer y que lo están haciendo, pero lo dejaron para muy tarde. Y el problema es que aquí, a los del terremoto allá en el suroeste, cuando tú vengas a ver, van a haber perdido 1 año completo de clase. 1 año de clase. Y eso honestamente es inaceptable. Y el Departamento de Educación de este gobierno debió haber podido tomar las precauciones para que eso no pasara. Manuel Claudio. Mira, vamos a comenzar el primer tema, que era el de retiro digno. Sabe que es uno que nosotros lo trabajamos con mucho ánimo, y la compañera Lourdes Ramos dio la batalla con todos estos pensionados. Y yo sé que hay un compromiso grande de la Cámara de Representantes, tanto de minoría como de mayoría, y de todos los compañeros representantes. Fue una pena, sí. y admito que fue una pena que el Senado tomara la determinación que tomó, el cual concluyó en que hubo un tranque entre ambas cámaras. Definitivamente no sé qué intereses hubo en esa parte de negociación, pero nosotros íbamos a hacerle justicia a todos los puertorriqueños pensionados, y hay un compromiso aún de continuar este tipo de proyectos. No importa qué, yo estoy seguro que el próximo cuatrienio vamos a estar trabajando. En diferencia a nuestro compañero Pedro Pierluisi, ahora es que él ganó las primarias, él no podía hacer nada en aquel momento, que si puede hacer la sugerencia de que incluyan el proyecto en la extraordinaria que se va a hacer. Bueno, yo pedí que incluyeran varios proyectos que en el Senado no se aprobaron, inclusive el de los neumáticos, que tú conoces, el que hacía un fideicomiso para ayudar a que en Puerto Rico se pagara con prontitud a todos los gomeros, que ahora están las gomeras, cómo están desbordándose. Eso era una crónica de una muerte anunciada. Eso sabíamos que iba a pasar. ¿Por qué? Porque se iba a detener el pago. Si hubiésemos puesto en manos, como decía el fideicomiso, en manos de otras personas que pueden tener una agilidad mayor para poder administrar ese dinero, no como actualmente que ocurre, que pasa de el cobro que se hace en Hacienda para después venir ese dinero, pasar por la Junta de Calidad Ambiental,
firmar los manifiestos, admitir que todo lo que se envió llegó a su embarcación final en donde fuera. Oye, tardan años. Entonces, ese dinero tú no puedes estar como la ley 26, eliminándolo cada año, porque entonces la goma que te entró ayer no la vas a pagar dentro de 5 o 6 años. O sea, tú no vas a pagar ese dinero mañana. Y eso era lo que buscaba esto. Pero pues, definitivamente se detuvo. Y yo, este servidor, hice 2 peticiones para que ese proyecto se incluyera. Igual Lourdes Ramos con los proyectos de ella, gracias a Dios se incluyó en la anterior, pero hemos estado luchando arduamente. ¿Quiere que haya una extraordinaria? Bueno, no ya yo le envié una carta para ver si me incluye el 1890 de nuevo en la extraordinaria, porque yo, igual el compañero senador Carlos Rodríguez Mateo y rindió el informe y está para que se apruebe en el Senado y la gobernadora lo firme. Vamos a ver lo que sucede más adelante. Pero en el segundo caso, que es el de la educación, las escuelas, recordemos que estuvimos cerrados, el gobierno cerró por un periodo largo. Prácticamente lo que estaban trabajando era los administrativos que eran gerenciales y que en cierta manera podían trabajar un poquito remoto. Oye, no aplaudo el que no estén preparados hoy, pero definitivamente las personas a veces llegaban a mi oficina y pedían orientación. Yo creo que aquí lo que hubo falta de orientación de cómo se va a trabajar esto, cómo se debió haber hecho los módulos con mayor prontitud, porque eso sí lo tengo que admitir. Pudimos haber enviado a hacer esos módulos con mayor prontitud y no esperar ahora a que ya comenzaron las clases hasta comenzar a arrancar a sacar los módulos. También lo de las computadoras, la compra se pudo haber hecho mucho antes y comenzar la repartición mucho antes. Pero actualmente, por lo menos estamos dando 2 alternativas, que es los módulos o las computadoras, porque reconocemos que hay muchas personas que por más que queramos ayudarlo con computadora, en su casa no hay internet de alta, o no tiene facilidades, o no tiene, o tienen problemas de luz. Aunque con las laptops no hay mucho problema, fíjate, porque las laptops guardan, tienen un backup de resguardo y pues por lo menos tenemos la música ahí. En el caso mío, yo tengo resguardo con un backup del internet y de la computadora. O sea, se me va la luz. De hecho, en un programa tuyo se fue la luz en mi hogar. Y yo sí continué funcionando porque tenía tanto el internet como tenía todo. Lo que hay que hacer. Ahora ¿tú sabes quién tuvo backup también? Los empleados de confianza de educación, que aunque estuvo cerrado el departamento, los atornillaron en posiciones permanentes. Ortega Ramos por el Partido Popular Democrático y Manuel Claudio Rodríguez por el Partido No Progresista. Y nosotros, amigos, nos despedimos hasta mañana en otra edición de Directo al Punto a las 7 de la noche, luego del programa de los compañeros de la UTIER. Así que la pasen bien. Linda noche. Linda noche. Buenas noches. Gracias.